Modelos de interacción educativa, la entrevista. Integrantes: Itzel Hernández, Paola Erandi, Janet Callejas, Joana, Fernando Vaquero, Saúl Moisés. La entrevista es aquella conversación entre el entrevistador y el entrevistado, en el cual buscamos información sobre ciertos aspectos o de algún tema. Este se logra a través de un detallado análisis de información, de observación y de lectura del lenguaje corporal. Bueno, como se explica, no solamente es escuchar y hablar, por el contrario, en esta también participan las posturas, las expresiones faciales y otros comportamientos comunicativos que te ayudan a saber si la persona te está diciendo realmente las cosas como son o igual las está inventando, ¿no? Esto depende de mucho, ya que si tenemos alguna respuesta falsa, pues nosotros podremos darnos cuenta en base a cómo es la persona o cómo es que reacciona, ¿no? Su comportamiento y eso. Hay unos manejos de conceptos integradores en el que se deben de tomar en cuenta, como la interacción, el autocontrol y el rapport. La interacción pues nos dice que el entrevistador debe estar consciente de que su actitud tiene un efecto definitivo en el comportamiento del entrevistado y de que este último va a afectar la actitud del entrevistador. Si nosotros estamos como a la defensiva, pues obviamente la otra persona no se va a prestar para seguirnos la plática, ¿no? Entonces, pues cada persona emite ciertos estímulos y obviamente la otra responde a los producidos. Entonces, pues es aquí donde uno tiene que estar relajado y también conocerse, ¿no? Para que no se distorsione la información. El autocontrol, pues lo tiene que utilizar el entrevistador, porque no tiene que ejercer juicios de valor ante las respuestas que nos den los entrevistados. Al final del día lo que se requiere pues es tener una postura neutra, en donde solo se tenga que registrar la información, sin fluir la plática para sacar aún más información más detallada, pero pues sin estar a favor o en contra o corroborarlos, al contrario, o sea, solamente se busca eso. El rapport, pues significa la simpatía que se tiene que dar entre el entrevistador y el entrevistado. Son estos lazos de confianza que permiten que la comunicación fluya. Es muy raro que pues nosotros tengamos que hablar con una persona que no conocemos, ¿no? Si de por sí en las instituciones o en lugares así que están a nuestro alrededor somos tímidos, pues igual no vamos a venir a contarle a cualquier persona pues nuestras intimidades o cosas que quieran saber, ¿no? Respecto a nosotros. Entonces es importante pues generar este lazo de confianza y así lograr que esta persona, que es la entrevistada, se relaje y fluya aún más con su información. Objetivos. Cada tipo de entrevista a realizar debe de tener una finalidad, ya que se manejan dos tipos, los cuales les vamos a mencionar. El primer objetivo es si quieres realizar una entrevista hacia un profesional o contratar a algún profesional para un puesto de trabajo. La entrevista tiene que estar orientada a conocer la trayectoria, las habilidades y de los candidatos. Y si la entrevista va dirigida para recolectar datos de una investigación, las preguntas deben de estar preparados antes de iniciar el grupo de estudio para confirmar que los respondan aquello que quieran conocer de ellos. En los tipos de entrevista no existe una división en donde pues nos encontramos primeramente con según el área de conocimiento, en donde se encuentra la entrevista laboral, la cual se realiza en los procesos de selección de personal en algún puesto de trabajo. La entrevista psicológica, en donde pues se busca pues utilizar para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Y la entrevista clínica pues es una conversación entre el médico y el paciente, en donde que el primero pues aborda el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Es muy importante que el paciente pues responda pues con la verdad.
para tener un seguimiento pues de su expediente. La entrevista pues periodística es pues básicamente el diálogo que permite pues una periodista con una persona o grupo a fin de obtener pues datos de interés para la investigación periodística que se esté realizando dependiendo del tema. Y la entrevista abierta pues es aquella que pues se caracteriza por la ausencia de un cuestionario. Esto es más como básicamente un diálogo pues más relajado, que o sea, con la respuesta de una pregunta pues se surge otra pregunta y se sigue y es más fluida. Posteriormente tenemos el apartado de según el número de participantes, en donde se encuentra la entrevista individual, la que pues efectúa un solo entrevistador y su contenido depende de lo avanzado que se encuentre el proceso de selección. Y pues es un tipo de entrevista donde pues son más fáciles de establecer una buena relación con el entrevistador y que los nervios sean pues menores. La entrevista de tribunal, pues en ella hay personas entrevistando y los motivos de su pertinencia pues guardan relación con las necesidades de evaluar y pues así pues al personal pues experto de las distintas áreas correspondientes. Y la entrevista de grupo, que es normalmente pues expone un tema real o ficticio que pues causa impacto, ¿no? Y pues básicamente se comenta o se busca pues resolverse entre todo el grupo. Y como pues está en la siguiente diapositiva, el de según el medio de comunicación empleado, donde se encuentra las entrevistas presenciales, en donde requieren la presencia del entrevistador y el entrevistado. Pues básicamente pues esto suele ser pues en el trabajo, en las oficinas. La entrevista telefónicas es una de las entrevistas pues mucho más estructurada que las anteriores, ya que pues el entrevistador tiene un perfil definido del candidato y una lista de preguntas para evaluar lo que se le tenga que pues preguntar, ¿no? Y las entrevistas por correo electrónico, básicamente estas se basan como pues formularios, ¿no? Se tratan más como de formularios que son enviados por correo electrónico pues para recopilar pues algunos datos, ya sean personales o generales. Y la entrevista por videollamada, este tipo de entrevista son un recurso muy aprovechado hoy en día por lo que se está pasando, ya que permite el contacto cara a cara entre entre las partes involucradas, es decir, el entrevistador y el entrevistado. Y según el procedimiento de la entrevista, se encuentra la entrevista estructurada, donde pues se guía al entrevistador hacia los aspectos considerados más relevantes a través de pues unas preguntas precisas, es decir, pues con la formación, experiencia o situaciones familiares. Y la entrevista semiestructurada, pues las preguntas pues se desarrollan con una interpretación planificada previamente y pues suelen ser utilizadas con un producto pues ya más específico. Y la entrevista libre no encuentran ni planifican previamente y es la más ágil pues de aplicar, ya que no cuenta con una estructura. Y por último está según el grado de tensión, y está la entrevista de provocación de tensión, en donde se pretende conocer la relación del entrevistado ante la situación de tensión. Y la entrevista del ambiente normal, la persona entrevistadora se muestra facilitadora, intentando crear un clima agradable que reduzca la ansiedad o nerviosismo de la persona. Y por último tenemos la entrevista distendida, en donde se intenta que la persona pues se destape, ¿no? Como que ya hable más a fondo y sin ningún miedo o algún nerviosismo o alguna tensión que tenga.
Reglas para formular preguntas. Bueno, pues estas son muy necesarias porque pues en ocasiones podríamos como entorpecer esta entrevista. Es por ello que en torno al listado que tenemos aquí presente debe de llevarse a cabo, porque pues primero pues debemos hacer una sola pregunta a la vez, ya que si empezamos con una pero le metemos otras tres, pues la información se puede distorsionar, ¿no? E incluso también nosotros podremos como que perder el control cuando estamos iniciando con la primera pregunta, es decir, no tener esa respuesta por andarnos brincando a otras pero o meter otras. Por el contrario, hay que esperarnos también a que termine de hablar, pero esa regla va un poquito más abajo. Se deben de utilizar preguntas semiabiertas, que no solamente nos conteste con un sí o con un no, porque lo que queremos es recabar información, y pues si las hacemos cerradas de cierto modo, pues no, como tal no vamos a recabar, porque pues se corta de tajo, vaya. También deben de hacerse pausas de 5 a 7 segundos después de que el entrevistado responda una pregunta, porque pues es necesario, ¿no? Probablemente se torne como un poco incómodo irnos de corridito, porque al final de cuentas necesitamos la comodidad de ambas partes. Siempre debe de haber rapport, lo que ya había comentado hace un rato, los lazos de confianza. Y se recomienda preguntarle al entrevistado cómo quiere que se le llame durante la entrevista. No interrumpir las respuestas, porque en ocasiones ¿qué pasa? Que nos están diciendo algo y aventamos, ¿pero por qué esto? No, ¿qué tal? Y en lo que uno interrumpe, pues ya se le fue al otro y pues ya no, la respuesta se quedó a medias o simplemente ya no quiere continuar. Entonces hay que aprender a escuchar también, porque no solamente es como anotar y todo eso, no. Evitar no hacer preguntas con las respuestas incluidas o sugeridas. También tenemos que tener en cuenta que tenemos tipos de preguntas. En las entrevistas se pueden ocupar las preguntas cerradas, que tienen como finalidad provocar una cooperación más activa del entrevistado. Es decir, cuando es demasiado platicador, entonces se tiene que cortar un poquito. Y se divide en 3 aspectos: de identificación, de sí o no, que es la conocida como que te dé una sola respuesta, ¿no? Que se basa en el sí o en el no. En la de selección se pide al entrevistado que elija más opciones, no solamente se queda con una. Las preguntas abiertas pues te permiten que el entrevistador aborde más sobre los temas que se interesan. Las preguntas de aclaración pues es para desglosar más cuestiones confusas, ¿no? Que probablemente no conozcamos. Debemos tener en cuenta que hay que utilizar técnicas para manejar las entrevistas. En este caso tenemos que tener en cuenta la técnica del eco. Esta consiste en que se repita la última frase o palabra del entrevistado, y así se denotará que no hubo una comprensión, influyendo que la otra persona siga hablando en cuestión del tema. ¿Por qué? Porque pues a veces de esas maneras reaccionamos nosotras, ¿no? Y es de cierta manera ejercer presión hacia la otra parte del involucrado para que fluya aún más y pueda soltar más información, ya que pues algunas veces se les pueden ir las ideas o probablemente no tengan como esa confianza y de cierta manera igual se sientan presionados. La técnica del silencio real sí es de cierta manera de presión, porque esto provoca que el entrevistado entre en una angustia que le obliga a seguir brindando datos sobre lo que se le está cuestionando, y también favorece a la prestación del lenguaje corporal, provocando la ansiedad si es que está diciendo como alguna mentira o probablemente no, pero recuerde y diga, pues esto, ¿no? Entonces pues sí, nos sirve. Y en esta literal, el entrevistador tiene que permanecer en absoluto silencio, o sea, no tiene que decir nada para que como que la situación se torne un poquito incómoda y podamos obtener esta información más enriquecida. La técnica del pues es una técnica oral que se le indica al entrevistador que se le escucha, pero pues es un arma de doble filo, porque cuando esta voz se escucha y también se hace un movimiento de la cabeza, se da el mensaje al entrevistador que mencione más información de la que está dando sobre el tema, porque probablemente no sea del todo como
o tal vez probablemente nos está dando la información demasiado general y lo que nosotros necesitamos detalles, ¿no? Entonces pues se le indica de esta manera y pues puede que vaya soltando aún más. Características del entrevistador, que esto es muy importante, que debemos conocer acerca del significado del entrevistador, ya que genera un clima de confianza y en un ambiente tranquilo. Su objetivo es una investigación breve, con preguntas concretas y un lenguaje adecuado. Ahora vamos a hablar sobre el entrevistado, ya que este debe de conocer el tema del cual será la entrevista, pero no debe conocer las preguntas específicas las que se centrará la entrevista. También hablaremos del tiempo y lugar. Una de las características más importantes es que la entrevista deberá tener una duración establecida previamente y será realizada en un lugar con condiciones que permita que el entrevistado y el entrevistador ejecuten sus roles. Tipología de las entrevistas. De acuerdo a Mainz, en 1975, este señaló que las entrevistas se pueden clasificar de acuerdo a diferentes modos. En el inciso A está el grado de estandarización, en donde se diferencian las entrevistas no dirigidas. En estas, principalmente se busca emplear con fines exploratorios, es decir, cuando se está tratando de obtener las primeras informaciones antes de delimitar con precisión algún problema en alguna investigación. Esta suele ser muchas veces larga y tediosa. Durante esta entrevista, el entrevistado conversa de manera libre con el entrevistador, quien a su vez interviene realizando distintos matices y también puede mencionar algunas cuestiones que complementen el trabajo. Esto con el objetivo de garantizar coherencia en el discurso que se realiza durante dicha entrevista. También se encuentran las entrevistas intensivas o en profundidad y las entrevistas por medio de cuestionario estandarizado. En esta es administrada por medio de cuestionarios, como ya se mencionó, y permite al entrevistado menor grado de improvisación, o a veces se considera que no permite ningún grado de improvisación, ya que estas están muy estructuradas y se deben de responder a cuestiones perfectamente formuladas. En estas se exige la elección de una opción entre varias alternativas. Se puede decir que es de opción múltiple. En el inciso B tenemos el modo de realización, en donde se puede distinguir entre la entrevista oral, la entrevista escrita o la entrevista autoadministrada. Y por último, en el inciso C está el número de intervenientes, en donde encontramos las entrevistas individuales y las entrevistas o discusiones en grupo. Las entrevistas en grupo también pueden se pueden convertir en grupos de discusión. En este tipo de entrevistas el entrevistador solo se limita a hacer preguntas y realizar algunas sugerencias. El papel del guión. El guión, más que un fin, se convierte en un medio, pues este permite construir el marco de relación en el que el entrevistador y el entrevistado interactúan entre sí. Conviene advertir que antes de señalar o diseñar el guión y cuestionario se deben de tomar algunas precauciones, pues el diseño del guión es una de las partes más frágiles que se consideran en la entrevista, pues puede comprometer el contenido, el alcance y la dimensión de las posteriores conclusiones a realizar. Finalidades en la función y formulación de las cuestiones. Durante el proceso de construcción de las preguntas dentro de una entrevista, esta es una de las partes más sensibles, al igual que el construir el guión, y se consideran vulnerables en el desarrollo del proceso de la investigación. La formulación de las cuestiones busca tres finalidades. La primera es establecer un proceso comunicacional entre el entrevistador y el entrevistado. Esto permite que se favorezca un clima de interactividad y que se enriquezca el desarrollo de la entrevista. Número 2. También se busca conocer la opinión contrastada del entrevistado en cuanto al estudio que se le está realizando, es decir, el punto de vista del entrevistado, aunque éste sea opuesto a lo que el entrevistador realmente busca. Número 3. Generar una corriente empática la cual permita la proactividad,
en donde se garantice el grado de sensibilidad y compromiso hacia el tema tratado. Bien, la formulación de cuestiones en las entrevistas pasa como en cualquier tipo de método, por la experiencia contrastada en este tipo de actuaciones, así como las dosis de intuición por parte del entrevistador. Conclusiones del tema de la entrevista. En un concepto general podemos decir que la entrevista se utiliza principalmente en los métodos de comunicación en diferentes temas, ya puede ser como tanto en lo deportivo, informativo o para dar a conocer algún tema de interés de la sociedad. Siempre debemos de tener en cuenta que la entrevista debe de tener un objetivo o alguna finalidad, por lo tanto esperando preguntas o puntos interesantes a discutir durante el diálogo de las personas, el entrevistador y el entrevistado. Tenemos varios tipos de entrevistas, los cuales pueden ser también laboral, psicológica, clínica, periodista o abierta, dependiendo de la situación en la que se encuentre el entrevistado. Generalmente siempre podemos captar el nivel de tensión que suele haber entre las entrevistas, principalmente cuando existe un tema de gran discusión o de gran controversia. Siempre debemos de tener en cuenta las reglas para formular las preguntas y tener los puntos más claros, los cuales pueden ser que siempre deben ser preguntas semiabiertas y que deben de usarse de una manera pausada para que el entrevistado las pueda comprender de una manera mejor. Tipos de preguntas y palabras claves que se dividen en una entrevista: quién, cuándo y cómo. Asimismo, siempre debemos de tomar en cuenta que debemos de manejar técnicas para poder emplear una buena entrevista. Asimismo, debemos de tener presente que el entrevistado siempre debe de conocer con atención y tomar su importancia al tema a tratar, ya que si no tiene conocimiento será difícil poder responder la entrevista. Y teniendo un concepto más en general, siempre debemos de recordar y nunca olvidar las principales intenciones de una entrevista, las cuales son informar, comunicar y realizar un diálogo en el cual el entrevistado pueda responder las dudas y realizar las aclaraciones correspondientes que realice el entrevistador, ya que, como lo mencionamos antes, suele ser un método de comunicación o en ocasiones de información, para lo cual es de suma importancia que siempre suele ser importante y atractiva la entrevista y hacerlo de un modo atractivo para el público en general.